Tiene la palabra, puede continuar. Presidente, lo que está en juego no es poca cosa. Y si aquí hay parlamentarios que van a votar por el miedo, yo les pediría que en todo caso comprendieran el miedo y el terror que está infundiendo en estos momentos las equivocadas, desacertadas decisiones del ministro de Energía y Minas y del presidente Vizcarra a los agricultores en el Valle Tambo. Claro, allí sí decimos, no importa, son agricultores, son campesinos, son ciudadanos de segunda, ahí que les pongan orden. Y entonces acá, ¿por qué sí se guía por el miedo? ¿Y por qué se acepta que esa política de temor, después de haber estado el día de ayer en Arequipa, en que no se escuchó a los alcaldes de la provincia de Islay, en que se ninguneó a los agricultores, a los empresarios agricultores del Valle del Tambo y no se quiso ir allá? Entonces, presidente, hay miedos y hay miedos. El miedo de la gente frente a una decisión y al abuso del poder para imponer las prerrogativas que tiene el Grupo México y Sauder en el sur. Y aquí el miedo de perder la curul y perder el salario. No, presidente, esta decisión es de la mayor responsabilidad. Y si es verdad que la inmunidad no podía continuar como está, y por eso presentamos un proyecto de ley, nosotros que no ha sido considerado. Y lo dijimos a tiempo, porque lo que había que hacer era modificar el reglamento. Pero como se ha querido blindar a Inostroza, a Chávarri, a sus congresistas que están sentados, protegidos en la mayoría, han llevado a esta situación. Y encima, con el miedo, van a, en la práctica, debilitar esta garantía constitucional. Y eso no se puede hacer, presidente. Sí estamos de acuerdo desde el Frente Amplio que, por ejemplo, aplicando estrictamente... Tiempo adicional. Siento. Aplicando la norma estrictamente como estaba y no prestándose para la impunidad, las cosas hubieran caminado distinto. Pero hemos llegado al punto en el que estamos y había que introducir cambios, sí. ¿Y los cambios con qué tenían que ver? Con constitucionalizar el tema de que los delitos cometidos antes de asumir la función, o el tema de flagrancia que ya estaba, o en los otros casos cuando hay sentencia firme, y la discusión estaba más bien si con sentencia en primera instancia. Esa era la discusión que tenía que haberse hecho, presidenta, pero no se ha querido ir al fondo en ese tipo de debate y de discusión. ¿Y ahora qué es lo que hay? Buscando, en algún momento dijeron que vaya al Tribunal Constitucional. Y en este momento, por lo menos para uno de los casos, se está diciendo que sea el Tribunal Constitucional. Pero, presidenta, aparte de los elementos que los colegas que me han precedido han señalado, acá... Tiempo adicional. Presidenta, ¿acaso no hemos visto cómo ha sido el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Es meritocrática? ¿Es transparente? No lo es, presidente, fruto de un acuerdo político. Y por eso es que las sentencias del Tribunal Constitucional son criticables. Y por eso es que las sentencias del Tribunal Constitucional, que cuando ocurren tienen que acatarse, pero no quiere decir que no pueden ser criticables. Imagínense ustedes en este caso en el tema de la autonomía y de la independencia de poderes. Pasarlo al Tribunal Constitucional, presidente, que en algunas cosas hemos tenido ya experiencias, fueron convertidos en apéndice del poder político mayoritario. De ninguna manera, presidenta. Y entonces lo que podíamos haber avanzado en términos de que la inmunidad no sirva para la impunidad, con la fórmula que nos están proponiendo, es una grave amenaza y un grave debilitamiento a la autonomía y al equilibrio de poderes, concretamente del poder legislativo. Y si la mayoría parlamentaria nos ha conducido a esa situación, no tenemos por qué sacrificar. Para que concluya. Si la mayoría parlamentaria ha usado, mal utilizado, siguen haciéndolo, lo hemos visto recientemente con Chávarri otra vez, no por esa mayoría que ha usado de esa manera vergonzosa la inmunidad para dar impunidad, al Parlamento, más allá de cuando nosotros nos hayamos ido, lo vamos a dejar mellado y debilitado, menos aún con un Ejecutivo que ha considerado
que metiéndole miedo puede conseguir lo que quiere en este Parlamento. El Frente Amplio, por lo menos en ese tema, es muy claro, Presidenta. Defendemos la autonomía, defendemos el equilibrio de poderes y defenderemos lo que es justo. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Ángel Neira. Gracias, Presidenta. Me pide una interrupción el congresista Mario Mantilla, si usted lo permite. Tiene la interrupción, congresista Mantilla. Gracias, Presidenta. Solamente para hacer una aclaración, lo que ha comentado el congresista Javier Velázquez, de que el Tribunal Constitucional se retiró del Consejo Nacional de Justicia porque no tenía competencia, la Constitución no la facultaba. No, había un error, creo, ahí, involuntario. El Tribunal Constitucional se retiró porque lo habían integrado a través de una ley al Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Y según los fundamentos de su retiro, fue porque, de acuerdo al artículo 1 de su ley orgánica, el Tribunal Constitucional solamente está sometido a su ley orgánica y a la Constitución. Y en este caso, se le está dando una atribución para que ellos puedan definir el levantamiento de inmunidad a un parlamentario. O sea, constitucionalmente se le está dando esa atribución. Por lo tanto, creo que no va a tener motivos para poder rehuir o inhibirse de conocer este tipo de casos. Muchas gracias. Continúe, congresista Ángel Neira. Gracias, Presidenta. Para precisar, ante tanto abuso de interpretación y que esto no sea un instrumento también en contra de los congresistas, quiero leer el párrafo y el agregado que estoy proponiendo. La inmunidad parlamentaria garantiza el funcionamiento del Congreso y el ejercicio de la función congresal. Los congresistas, desde el acto de su elección hasta un mes después de cesar de sus funciones, no pueden ser procesados penalmente, privados de su libertad o estar sujetos a medidas limitativas, restrictivas, cautelares o coercitivas de derechos fundamentales, sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. Pido que la Presidenta, por su intermedio, la Presidenta de la Comisión de Constitución, lo considere esta modificación o agregado. Y el siguiente, ya di los 2 minutos, el siguiente es precisar, la Corte Suprema, o sea, el penúltimo párrafo, la Corte Suprema solicita la autorización referida en el presente artículo. Pido esa precisión, señor Presidente, por su intermedio, a la Presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento. Gracias, señor. Congresista, le estaba pidiendo una interrupción al congresista Velázquez. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Octavio Salazar. Gracias, Presidenta. Congresista Salazar, el congresista Velázquez le está pidiendo una interrupción. Con todo gusto, señora Presidenta. Tiene la interrupción, congresista Velázquez. Querido amigo Mario Mantilla ha hecho una observación, pero yo quiero complementar lo que ha dicho Alberto de Belaúnde, en el sentido de que más independencia generaría la Corte Suprema que el Tribunal Constitucional, pero cuando él dice, si el Congreso aprueba la reforma constitucional, el Tribunal está obligado a no cuestionar. No hay que olvidar que en el Código Procesal Constitucional y ya el Tribunal se ha pronunciado que puede observar, el Tribunal sí puede actuar como legislador negativo en el tema de reformas constitucionales, pero además yo he recibido una valiosa opinión de un expresidente del Tribunal y me dice, Javier, el doctor Urbiola, me dice, el TC, el Tribunal ya se ha pronunciado sobre su absoluta independencia y autonomía. O sea, no es porque si es ley o es reforma constitucional, sino, repito, si no, esto en cualquier parte del mundo esta experiencia hubiera sido replicada, y no es replicada. Esto ha respondido
a un acto de buena fe de un parlamentario que quiere quedar bien con el gobierno y evitar cierre, pero nada más que eso. Para que concluya. Habría que preguntar, presidente, si nuevamente el Parlamento no va a ser desairado como ha sido desarrollado la Comisión de Reforma de la Justicia. Gracias, congresista. Muchas gracias. Continúe el congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, con la finalidad que la inmunidad parlamentaria no se vea afectada como garantía procesal de tipo político, propongo que se incorpore en el tercer párrafo del artículo 93, así como en el penúltimo párrafo propuesto en el texto sustitutorio, la siguiente fórmula. La inmunidad parlamentaria garantiza el funcionamiento del Congreso y el ejercicio de la función congresal. Los congresistas, desde el acto de su elección hasta un mes después de cesar en sus funciones, no pueden ser procesados penalmente, privados de su libertad o estar sujetos a medidas limitativas, restrictivas, cautelares o coercitivas de derechos fundamentales sin previa autorización del Congreso. Asimismo, en el penúltimo párrafo, manifiesta la Corte Suprema solicita autorización referida en el principio, en el presente artículo. Ese sería lo que se podría poner adicionalmente a efectos de darle contundencia al presente proyecto de ley. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Rosa Bartra. Gracias, presidenta. Necesito hacer unos ajustes al texto que se va a poner a debate. Le pido, presidenta, un breve cuarto intermedio. Se acoge el cuarto intermedio. Siguiente tema. Dice que un breve cuarto. Autorización al presidente del Congreso de la República a interponer una acción competencial y su correspondiente medida cautelar ante el Tribunal Constitucional. La Junta de Portavoces, en su sesión de hoy, 25 de julio del 2019, acordó proponer al Pleno del Congreso autorizar al presidente del Congreso de la República para que interponga una acción competencial y su correspondiente medida cautelar ante el Tribunal Constitucional al fin de que este órgano constitucional esclarezca el alcance y forma en que se ejerce la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, anunciada con el oficio 125-2019 PCM y en su exposición en el Pleno. Tiene la palabra el señor congresista Gilbert Violeta. Se va a dar lectura al acuerdo correspondiente. Acuerdo de la Junta de Portavoces adoptado hoy 25 de julio de 2019. La Junta de Portavoces acuerda proponer al Pleno del Congreso autorizar al presidente del Congreso de la República para que interponga una acción competencial y su correspondiente medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, a fin de que este órgano constitucional esclarezca el alcance y la forma en que se ejerce la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, anunciada en el oficio 125-2019 PCM-DM y en su exposición en el Pleno. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidenta. Muy puntual, ¿no? Yo entiendo que ya las condiciones para extender un debate están medio agotados en el Parlamento después de días de extenuantes participaciones. Presidenta, mire, se ha presentado una serie de discrepancias, una vez más, de voces oficiales desde el Parlamento, desde el Ejecutivo, en el sentido que se podría entender
que la confianza otorgada por este Parlamento al Poder Ejecutivo en relación a las reformas políticas planteadas no serían de satisfacción del Ejecutivo, incluso o especialmente en materia de reformas constitucionales. El 3 de junio nosotros presentamos una moción hace bastante tiempo en el sentido de que, a fin de evitar de que subsistieran estas discrepancias del Parlamento con el Poder Ejecutivo, se estableciera o se autorice al presidente del Congreso para que plantee ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial. ¿Para qué? ¿Qué objeto, qué propósito tiene esta demanda competencial? Que el Tribunal Competencial señale con claridad cuáles son los límites de las competencias que tiene el Poder Ejecutivo en relación a la formulación y promulgación de leyes y eventualmente de las observancias cuando se tratan de leyes ordinarias, de leyes orgánicas y de leyes de reforma constitucional, y qué cosa es lo que no puede hacer. Es decir, el artículo 206, desde nuestro punto de vista, señala con claridad, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo no puede observar leyes de reforma constitucional, pero sin embargo, dado que hay un paquete de leyes que han merecido la confianza del Parlamento, la pregunta, o más bien lo que ha surgido de parte del Ejecutivo, es creer que esta confianza puede ser defraudada, traicionada, cuando el espíritu, el sentido, la esencia, como lo han hecho llamar, no coincida con la reforma original planteada por el Ejecutivo. Como el día de hoy se ha escuchado las voces del ministro de Justicia y en parte ayer la del presidente de la República, que habría una disconformidad con las reformas elaboradas o más bien desarrolladas por este Parlamento, es que diversos colegas han propuesto la necesidad de tomar en cuenta esta moción del 3 de junio y traerla al debate, que no es otra cosa sino una propuesta para autorizar al presidente del Congreso a que a su vez presente esta demanda ante el Tribunal Constitucional. Gracias. Muchas gracias, señor congresista. De acuerdo a la decisión de la Junta de Portavoces, hará el uso de la palabra los voceros de cada bancada por un espacio de 5 minutos. Tiene el uso de la palabra el congresista Segundo Tapia. Gracias, presidenta. Con la veña de nuestro vocero. Bueno, efectivamente se ha presentado el día de hoy ante la Junta de Portavoces a fin de que sea efectivo esta moción que se presentó el 3 de junio, donde firmaron justamente el congresista Gilbert Violeta, el congresista Juan Cheput, y de manera muy puntual era una acción competencial y medida cautelar. El día justamente de hoy, es lamentable que un colega congresista, reelecto incluso, Vicente Ceballos, ha emitido justamente una comunicación donde dice: Martín Vizcarra tiene hoy, como mañana, opción para disolver el Congreso. Esa es realmente la forma como procede un colega congresista, ¿no? Ministro por un tema temporal y que de alguna manera, cuando tiene la oportunidad de asesorar al presidente de la República, lanza este tipo de comunicaciones. En segundo lugar, presidenta, debo decirle que el señor del Solar, premier también, circunstancial por ahora, también se atrevió a decir de que en el marco de la cuestión de confianza, también viendo la forma de manera subjetiva, que si no se cumple la esencia o se desnaturalizan los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, uno de ellos era la reforma constitucional, daba la posibilidad que se disuelva el Congreso. Incluso nos ponía plazos, cuando debo hacerle recordar, presidente, que en la misma Constitución dice, bien claro, que cuando se envía de parte del Ejecutivo una reforma constitucional, un proyecto de reforma constitucional, ni siquiera lo puede observar el presidente. Ni siquiera lo puede observar el presidente. El presidente del Tribunal Constitucional se ha manifestado de manera muy puntual de que esto no le compete, no está dentro de sus competencias
del presidente de la República, en este caso el señor Vizcarra. Ante lo cual, presidente, el día de hoy, producto de un debate, se ha quedado de manera muy puntual en que este pleno tendrá que discutir, debatir la posibilidad de que se pueda autorizar al presidente del Congreso de la República la interposición de una acción competencial y su correspondiente medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, a fin de que este órgano constitucional establezca el alcance y forma en que se ejerce la cuestión de confianza por el presidente del Consejo de Ministros. Y por tanto, presidente, cuando decían no, pero aquí ya el Tribunal Constitucional interviene cuando se ha producido ya el conflicto. Pero yo quiero decirle de manera muy puntual que sí, ya se ha producido un conflicto acá. El conflicto está dado. Un poder ejecutivo que se interpone en las funciones que tiene este Parlamento. Y eso no lo vamos a permitir. Aquí somos institucionalistas, cuidamos la democracia, cuidamos el Estado de Derecho. Y este Parlamento tiene que ser respetado. Caso contrario, este señor, Martín Vizcarra, presidente de la República, estaría en un claro acto autoritario, dictatorial. Y eso no lo vamos a permitir. Las bancadas, saludo la decisión que ha tenido acá, las bancadas en mayoría, en defender, presidenta, la institucionalidad del Congreso de la República. No vamos a permitir que sea avasallado. Y de manera muy puntual vamos a defender este fuero, evitando que la intromisión en los poderes del Estado. Por tanto, presidente, espero que podamos aprobarlo. Ojalá sea por unanimidad los que estemos en favor del Parlamento. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Patricia Donaire como vocera de la bancada Unidos por la República. Buenas noches. El tipo de control constitucional que tenemos, señora presidenta, no es un control de tipo preventivo, es un control reparador. He escuchado decir que se estaría presentando esta acción por una declaración de un ministro de Estado. Una declaración que puede interpretarse de muchas maneras, pero no estoy acá para ser su intérprete. Estoy acá para poder señalar cuál es el camino legal de esta acción. En la acción competencial que se está pretendiendo presentar no se precisan los alcances de la infracción. Y el pedido suena más a formular una consulta al Tribunal Constitucional cuando el Tribunal Constitucional no es un órgano consultivo, señora presidenta. Y por otro lado, no podemos presentar un proceso o plantear un proceso competencial respecto a una cuestión de confianza que ya fue aprobada por todos nosotros. Nosotros le hemos dado la bendición a la confianza con nuestro voto. Entonces, ¿qué es lo que estamos cuestionando? ¿Un futuro hecho? ¿Algo que todavía no se produce? ¿Estamos demandando hacia futuro? Esto no es posible. No podemos, señora presidenta, iniciar procesos competenciales que son totalmente innecesarios y que vamos a tener una respuesta de improcedencia por parte del Tribunal Constitucional. Quisiera citar al respecto una jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la resolución 0013 del 2003, donde señala que el conflicto constitucional de competencia tiene por objeto una reivindicación competencial frente a decisiones de otros órganos constitucionales que supongan una efectiva y actual invasión de atribuciones asignadas. ¿Cuál es la decisión del Ejecutivo? ¿Hay algún cierre del Congreso ya en este momento? No, señora presidenta. Por lo tanto, considero que no podemos presentar esta acción por improcedente. Muchas gracias, señora congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta,
Estamos hablando de un proceso constitucional. Estamos queriendo o pretendiendo interponer un proceso de competencial sobre un supuesto que todavía no se ha producido. Porque los conflictos, las desavenencias entre poderes del Estado o entre instituciones del Estado se producen sobre hechos concretos, no sobre opiniones políticas, no sobre manifestaciones que nos pueden agradar o desagradar. A mí no me agrada la forma como varios congresistas nos podemos expresar, como a otra persona le puede parecer perfectamente posible. Lo mismo ocurre con declaraciones del Poder Ejecutivo que no nos pueden agradar o nos pueden agradar. El conflicto surge entre instituciones sobre decisiones resolutivas que tengan efecto vinculante a las instituciones del Estado. En este sentido, señora Presidenta, en nuestra opinión, interponer una acción ante una eventualidad porque el ministro de Justicia ha declarado anoche o ha declarado hoy en la mañana, o que el presidente de la República ha declarado en Islay, o ha declarado en Arequipa o en otro lugar, eso no constituye una resolución, señora Presidenta. En este sentido, nosotros creemos que si alguien aquí, si el número adecuado de congresistas pretenden y suscriben una demanda o quieren interponer, que la interpongan. Pero implicar a una institución en forma colectiva sobre un supuesto, sobre un temor que tenemos nosotros de que se produzca porque ha declarado un ministro en tal o cual sentido, eso no resiste el menor análisis, señor presidente. Además, el Tribunal Constitucional no es un órgano consultivo, es un órgano cuya competencia a nivel constitucional se da en tanto surjan conflictos entre instituciones o entre decisiones de distintos organismos del Estado, o también se pronuncia cuando haya violaciones de derechos fundamentales de las personas naturales o de las personas en general. Y en este caso, señora Presidenta, ese conflicto no se ha producido porque no hay una decisión. El temor, la inminencia no opera entre conflictos entre instituciones, no opera. Opera cuando hay violación presunta probable para una persona en concreto, una persona natural. Y aquí nosotros estaríamos supuestamente haciendo una consulta que no procede. No va a resolver el Tribunal Constitucional que no es admisible es dicha consulta, porque si se pronuncian estarían adelantando opiniones ante probables futuros controversias. En este sentido, señor presidente, nosotros, particularmente yo considero que no tiene ni pies ni cabeza, ni procede por consiguiente esta competencia. Me pide una interrupción el congresista Richard Arce. Tiene la interrupción congresista Arce. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Quintanilla. Resulta bastante sorprendente la presentación de un documento para supuestamente defender el fuero del Congreso de la República. Porque la defensa del fuero es con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, acreditándonos ante la población. Si quieren presentar un documento, presidenta, que lo hagan los congresistas que deseen y que firmen el documento. En un momento hemos presentado nosotros también una demanda constitucional para que se nos restituya los derechos cuando se estaba vulnerando nuestra participación real dentro del Congreso de la República. Pero vayamos más allá, presidenta. Acá hay una responsabilidad. Se ha dado el voto de confianza con la votación de la mayoría de las personas que están simpatizando con esta propuesta, con esta demanda, presidenta. Si se ha dado ese voto de confianza, ¿qué quiere decir? Que hay la voluntad de hacer esa reforma política. En el trabajo que se ha ido desarrollando en la comisión. Tiene la segunda interrupción. En el desarrollo de la discusión, evidentemente se han dado cuenta que tiene que haber ciertas modificaciones. Y si el gobierno piensa que esas modificaciones no guardan sentido,
que disuelve el Congreso. ¿Cuál es el miedo? Lo que nos debe preocupar es que la población nos descalifica en este momento. Y no es el gobierno al final el que quiere disolver, las encuestas lo dicen, es la población que está cuestionando inclusive la institución del Congreso de la República, que está a punto de cumplir 200 años, Presidenta. Entonces no busquemos un artificio legal para evadir nuestra responsabilidad de rendirle cuenta a la población. Nosotros no vamos a estar de acuerdo con firmar este tipo de documentos, Presidenta, más aún pretendiendo utilizar el nombre de todo el Congreso de la República. La posición es clara del Nuevo Perú, Presidenta. Si se disuelve el Congreso es por nuestra propia responsabilidad de no haber cumplido lo que nos exigía la población. Actuar con transparencia y luchar contra la impunidad. Acá se ha blindado a personajes sin... Continúe, congresista Quintanilla.